A lo largo de la historia, el territorio en donde hoy están los países del Golfo Arábico estuvieron apartados de las grandes civilizaciones antiguas del Medio Oriente, como la de los babilonios, los sumerios, los asirios, entre otros. El territorio en donde hoy está Qatar no fue la excepción. Históricamente se trató de un lugar sumamente despoblado. Esto fue causado por las difíciles condiciones de vida en el desértico área, la falta de recursos para la subsistencia humana y las propias barreras geográficas del Golfo. Esto resultó en una historia civil carente de una gran épica hasta bien entrado el siglo XX, y en que las poblaciones nativas de estos países sean reducidas incluso al día de hoy. La península de Qatar posee una población originaria que desciende principalmente de tres grupos que migraron a la península a lo largo de la historia. Estos grupos son los beduinos, que eran grupos nómadas oriundos de la península arábica; los Hadars, procedentes de pueblos del este del Golfo, conocidos como iraní cataríes; y los Alab, descendientes de personas esclavizadas de África Oriental. Cabe mencionar que se hallaron escasos indicios de civilización antes de la Edad Moderna. Los primeros en la zona datan del milenio sexto antes de Cristo, cuando el clima del país era mucho más favorable que el actual, y se encuentran en el área del sureste de Qatar, en Yagra. De la Edad de Bronce, los registros, a diferencia de otros lugares del Golfo, son casi nulos. Los lugares históricos más importantes se encuentran en la región de Al-Khor y en Ras Brouk. Finalmente, de la Edad de Hierro, el grueso de las evidencias se sitúan en el área de al-Ma'a, principalmente en forma de tumbas que van del año 300 a.C. a 300 después de Cristo. Hacia el 628 después de Cristo, Munhir bin Sawá al-Tamimi, líder de la región de Al-Hasa, que incluía parte del Golfo y a Qatar, adoptó a la religión Islam. Entre el séptimo y octavo siglo, Qatar pasó a ser parte del califato Umayya y se convirtió en un centro de cría de camellos y caballos. Y entre el octavo y decimotercer siglo pasó a ser parte del reino de los Abbasid. Entre el décimo y decimoquinto siglo hay una persistente escasa población. La mayoría vivían del lado persa del Golfo. Solo se hallaron dos sitios arqueológicos, uno en Ruwaida y otro en Freija, habitados hasta el XVIII siglo. En 1497, a través del explorador Vasco da Gama, India tiene su primer contacto con Europa, lo que revaloriza la zona de la ruta golfítica, y así surgen bases comerciales europeas alrededor del Golfo. Entre el XVI y XVII siglo, el área es batallada por otomanos, persas safavids y portugueses. En la década de 1550, los otomanos conquistan Al-Hasa, incluyendo a Qatar, y hacia 1602, los portugueses pierden a la vecina Bahrein frente a los persas y comienzan a instalarse en la península catarí. La usan como base y para cobrarle impuestos a los viajeros. En la década de 1670, el jeque de la tribu Banu Khalid expulsa a los otomanos de Al-Hasa, que incluye a Qatar, y se hace con un tramo que va de Qatar a Kuwait. Hacia el siglo XVIII, Qatar es tomada por miembros de la Confederación Tribal Hutu y fundaron As-Zubará, una ciudad de pescadores perleros al norte de Qatar. Es también en este siglo cuando se van los portugueses y llegan holandeses, franceses y principalmente ingleses. Hacia 1763, el Golfo pasa a ser un Raj británico, una parte de la subdivisión británica colonial, y hay diversos grados de autonomía. Y ya en 1776, las tribus nativas se agrupan bajo el liderazgo de la familia Al-Thani, la actual familia reinante de Qatar. En el siglo XIX se da la guerra Bahrainí-Qatarí, conocida como la Guerra de la Independencia de Qatar, donde Qatar batalla con Bahrein y Abu Dhabi. Como consecuencia, se da el Tratado de 1868, donde Mohammed bin Sani firma un tratado con Gran Bretaña, donde se reconoce al país como una unidad política semi-independiente y Bahrein es obligado a renunciar a reclamos de soberanía sobre Qatar.
En 1871, Qatar pasa a ser controlado por el Imperio Otomano y Jassim bin Mohammed Al Thani, conocido como el fundador de Qatar por unificar el país, pasa a ser gobernador. La relación entre ambas naciones tiene subidas y bajadas. En marzo de 1893 se da la batalla de Al-Wahba, donde los cataríes vencen al gobernador de la capital otomana de Basra, Mohammed Hafez. No logran la independencia, pero se lo considera un cimiento en la creación del Estado independiente de Qatar. Son felicitados por el sultán otomano Abdulhamid. El 29 de julio de 1913, Reino Unido fuerza al Imperio Otomano a renunciar a su soberanía sobre Kuwait, Qatar y Bahrein para tener el monopolio del Golfo. Luego de la Primera Guerra Mundial, frente a la disolución del Imperio Otomano, las potencias se reparten su territorio. Qatar se convierte en 1916 en un protectorado británico, bajo el liderazgo de Abdullah bin Qasim Al Thani. Entre 1930 y 1950, la situación en Qatar es paupérrima. El hambre, la desnutrición y la enfermedad son moneda corriente. Esto es exacerbado a partir del hallazgo de petróleo en Bahrein y el conflicto entre los líderes de ambos países, lo que provoca la emigración de ciudadanos. Al mismo tiempo, el comercio paralelo pierde su valor por la producción masiva en Japón y el Reino Unido se enfrenta al nazismo, por lo que deja de lado a sus colonias y protectorados. Del mismo modo, India se independiza de los británicos y estos pierden el interés por las rutas marítimas del Golfo. Recién en 1939, Qatar encuentra petróleo en Dujam, pero con el nazismo, el mercado internacional estaba en ruinas y la situación no mejora. Como consecuencia, la población se reduce de 28.000 personas en 1939 a 16.000 en 1949, una caída poblacional del más del 50%. Y en la rica Abu Dhabi, la caída es del 90%. Recién en la década de 1950, el país comienza a recuperarse y a prosperar, ya que se siente el impacto de las exportaciones petrolíferas. En la siguiente década, en enero de 1968, el gobierno británico retira sus tropas de la zona, y el 3 de septiembre de 1971, Qatar finalmente se independiza. Hacia 1971 también, la Shell encuentra el yacimiento gasífero más grande del mundo, algo que se pensaba muy poco útil, ya que no se podía exportar para vender, por lo que se trataba de una mina de oro sin ninguna utilidad. 20 años después, en 1995, Hamad Al-Thani destituye a su padre mientras éste está en un viaje en Suiza, en lo que fue un incruento golpe. Hamad invierte en investigación y desarrollo para la exportación del gas natural. No concebía la idea de tener el mayor yacimiento de gas natural del mundo y no poder hacer nada con ello. Se optimiza la tecnología de gas natural líquido, que implica congelar el gas a menos 150 grados, y se comienza a exportarlo. Y en 1996 se construye la base estadounidense más grande en todo Medio Oriente, llamada Al-Udeid. Es en la década de los 2000 cuando Qatar se convierte en el acaudaladísimo país que conocemos hoy, de la mano de las exportaciones de gas natural licuado. Y desde entonces el crecimiento es estrepitoso. En el 2010, Qatar es seleccionado para hospedar la Copa Mundial. Y en el 2013, Qatar alcanza una población de más de 2 millones de personas, en su mayoría inmigrantes, un incremento del más del 10.000% en comparación con la población de 6.000 habitantes de 1949. En 2013, Hamad abdica en favor de su hijo Tamim, el actual jeque. 4 años más tarde, el 5 de junio de 2017, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudita y finalmente Egipto impusieron un bloqueo a Qatar, rompiendo totalmente las relaciones diplomáticas, demandando, entre otras cosas,
el cierre de la emisora Al Jazeera, canal destacado por su cobertura, mostrando múltiples puntos de vista, incluso aquellos opuestos a los regímenes autocráticos del Medio Oriente. Qatar, a esto, se rehusó. El país quedó aislado por vías terrestres, e incluso se pensó en hacer un canal para convertirlo en isla. Qatar sobrevivió al bloqueo con creces, fortaleció su industria nacional y creó nuevos socios comerciales como Turquía. El 5 de enero de 2021, con ayuda de Kuwait y de Estados Unidos, se levanta el bloqueo impuesto a Qatar y se restablecen las relaciones diplomáticas entre los países.